Mis hermanos, ¿qué tal si empezamos haciendo una oración a Dios? ¿Amén? Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres el Rey, tú eres el importante en este lugar y hoy rendimos toda la adoración a ti. Esta palabra, Señor, también es para darte la gloria a ti, pero es una palabra que nos va a edificar, que nos va a llenar y que nos va a formar como iglesia para que seamos cada vez mejores, para que seamos cada vez más a la imagen de tu Hijo poderoso Jesucristo. Que toda la gloria sea para ti, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a conectarnos. Por allá tengo como un eco atrás, no, escucho como un eco atrás mío. Oiga, vamos a concentrarnos todos aquí y hoy he traído una palabra muy interesante que la he querido llamar entre tú y el pecado. Escúcheme, entre tú y el pecado no me está sacando a mí, porque cuando coloqué el título yo dije, uy, tal vez la iglesia va a decir, todos los pecadores somos nosotros y William no. Para mí también es este mensaje. Lo que pasa es que esta palabra es de parte de Dios, no de parte mía. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, entre tú y el pecado. ¿Listo? Porque el Señor no es pecador, pero nosotros sí. Dígale al que está a su lado, entre tú y el pecado. Y dígase usted mismo, entre yo y el pecado. Bueno, mis hermanos, y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y me permiten leerlo a favor de ustedes. Cuando estén ahí, me dicen amén. Y vamos a leerlo despacio, fuerte y claramente. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Para poder qué? Para poder acusarle. Oiga, me perdí en la Biblia. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Y seguimos leyendo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendice este tiempo y transmite un mensaje poderoso a la iglesia, así como primeramente lo has hecho conmigo. Que toda la gloria sean para ti. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos habían leído este pasaje? Levánteme la mano. Es un pasaje súper conocido. Les voy a contar algo que me pasó con este pasaje. Hace como, no sé, 3 meses, 2 meses y medio, llegaron unas personas a tocar la puerta de mi casa y yo me asomé y me dijeron, ¿podemos compartirle una palabra? Entonces yo le dije, sí. Cogí mi Biblia, bajé las escalas y los atendí allá abajo.
¿Por qué? Porque pues yo no me había bañado, mi esposa tampoco, ellos suelen llegar muy temprano en la mañana, uno está haciendo oficio. El caso es, cuando estábamos ahí empezamos a hablar y ellos me decían, usted sabe que Dios quiere que usted se comporte bien, que el Señor tiene grandes cosas que hacer con usted. Y yo, sí, yo sé eso. Cuando ellos vieron que yo bajé con mi Biblia, pues como que hicieron como, ay, este no era. Pero entonces ellos me empezaron a hablar un montón de cosas, a lo que yo les dije, venga, ¿ustedes qué me quieren decir con todo esto? No, que la idea es que usted pueda caminar haciendo las cosas bien, delante de Dios, delante de los hombres. Y yo, bueno. Pero yo les dije, ¿qué tal si usted me predica su evangelio? Predíqueme su evangelio. ¿Cuál es el evangelio que usted predica? ¿Cuál es el evangelio que usted cree? Y él me dijo, ¿el evangelio? Y yo, sí, el evangelio. Entonces me dijo, y yo, bueno, eso era más sencillo. ¿Qué necesito yo para ser parte del reino de los cielos? Porque ahora que recuerdo, yo estaban hablando del reino. El reino de los cielos, el reino de los cielos. Entonces yo, ¿qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? Para estar acá con los leones y las cebras aquí leyendo la atalaya. Entonces ellos, para usted, me dijeron, para usted entrar al reino de los cielos, usted tiene que ser buena persona. A lo que yo respondí, no. Yo le dije, mi hermano, con todo respeto del mundo, pero eso no es el evangelio. Usted puede ser muy buena persona, pero si usted no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted se va a condenar. Y le dije, y eso está en la palabra, y tac. Entonces ellos empezaron pues como ahí una controversia. Yo de la manera más sana, igual ya me quería entrar porque me estaba quemando los pies, estaba en chanclas. Yo le dije, vean, hagamos una cosa, vamos a este texto, Juan capítulo 8, y vamos a leer del 1 al 11. Entonces yo le dije, vaya usted en su Biblia y yo en la mía. Entonces ellos abrieron Juan capítulo 8, versículo, se supone que iban a llegar al versículo 1 al 11, pero empezaron a leer el versículo 12. Otra vez Jesús les habló, yo no, léame el versículo 1 al 11. Y ellos volvían y miraban, no, espera un momentico, Juan, yo sí. Y ve, no lo tenemos. Y yo le dije, mi hermano, ahí está el error. La Biblia de ustedes es una Biblia donde ustedes le quitan versículos. Es tanto, si usted busca en la Biblia de la traducción del lenguaje, la traducción del Nuevo Mundo, Juan capítulo 8 del 1 al 11 no está. Si alguna vez llegan a su casa, mándelo a ese texto y ya dice, no, luego volvemos. Postdata, nunca volvieron. ¿A qué voy con esto? Cuando ellos, nosotros vamos a averiguar y nosotros volvemos, yo me quedé pensativo con respecto a este texto. Este texto no lo tienen ellos. Hay muchas razones. Hoy no quiero centrarme en ello. Pero resulta que luego en el Instituto Bíblico empecé a estudiar una materia que se llama literatura juanina. Y literatura juanina lo que hace es estudiar todos los libros, las cartas, el Evangelio y aún pues también Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, ¿sí o no? Pero resulta que nos pusieron a hacer una tarea donde era una comparativa entre todos los evangelios. ¿Cuáles historias se repetían, cuáles no? Y veo que esta historia de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, solamente está en Juan. Y yo, más interesante. Y luego seguí investigando y resulta que no solamente esa Biblia suprime esa parte del capítulo, sino que hay muchos otros escritos bíblicos y versiones bíblicas que suprimen esta parte del Evangelio de Juan. ¿Por qué, me dirá usted? Mire, resulta que hay personas que dicen que este evangelio no lo escribió, que esta parte del evangelio no la escribió Juan, sino que la escribió otro autor y que luego se la agregaron.
Resulta que hay unos manuscritos antiguos, que es de donde se sacan, de donde vino la Biblia, puros manuscritos. No crean ustedes que la Biblia es un librito que se escribió así de pi a pa, no, eso se reunieron manuscritos de muchas épocas y se hizo un estudio para saber cuáles iban. Resulta que en unos manuscritos antiguos no aparece este texto, pero resulta que en muchos de ellos no aparece, no porque no estuviera, sino porque resulta ser que los escribas de esa época lo suprimieron, porque el capítulo 8 empieza desde el versículo 12. Quiere decir que existía del 1 al 11. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque, mis hermanos, mire, este pasaje habla de un pecado muy delicado para hoy en día. El adulterio es delicadísimo. Dígame, hace 2000 años, con el nivel de machismo que se manejaba, ¿cómo era este tema del adulterio? Era una cosa que ni se mencionaba. Y algunos escribas, en su interpretación humana, dijeron: no, Jesucristo prácticamente le pasó por la galleta este pecado a esta mujer, vamos a suprimir esto. Y muchos de esos manuscritos tienen como unas corchetas donde dice por allá al final el texto y dice: no sabemos la procedencia. Para nosotros, como iglesia wesleyana, nosotros creemos que este texto es inspirado por Dios. Nosotros creemos que este texto es válido para predicarlo, es válido para hablar sobre él. Y hoy, con más autoridad, yo puedo decir: este texto tiene un gran tesoro teológico y doctrinal para todos nosotros. Por eso lo quiero compartir en esta noche. Amén. ¿Por qué di toda esta explicación? Porque puede que alguno de acá diga: yo busqué eso en la Biblia de mi casa y no lo encontré. Pues yo le digo: cambie la Biblia de su casa, búsquese una Biblia Reina Valera y vamos a leer este texto y vamos a empezar a evaluarlo. Este tema de hoy, este mensaje se llama Entre tú y el pecado. Amén. Resulta que es una historia demasiado conocida. Yo creo que es de las historias donde uno dice: esta frase se la sabe Raimundo y todo el mundo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eso se lo dicen uno hasta afuera. Usted está libre de pecado, lance la primera piedra, ¿sí o no? Todos tergiversados esa utilización de esos términos. Son como las frases comunes. Esto es un versículo bíblico que se convirtió en una frase típica de la gente, ¿sí o no? Pero resulta que vamos a ir un poquito al contexto. Dice la historia que estaba Jesús. Dice que estaba primero, ¿en dónde? En el monte de los olivos, ¿sí o no? Y después volvió al templo. Significa que antes también había estado en el templo. Y cuando vuelve al templo, muy de mañana, muy temprano, se aglomera mucha gente. Y él se sienta y empieza a enseñarle a esas personas. Y resulta que los escribas y los fariseos se ponen de acuerdo y van y le llevan a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Pausemos ahí. Escribas y fariseos. Algunos dirán: ¿eso no es lo mismo? No. Los fariseos era como una secta religiosa. Los escribas era más bien una vocación, una profesión. ¿Y el escriba era quién? El escriba era el que escribía las escrituras, pero también que colocaban interpretación de las escrituras. Porque cuando Jesús vino al mundo, se encontró que la gente tenía un concepto errado de la gran mayoría de la palabra de Dios. Porque Jesús vino y dijo: ustedes practican lo que no es, hipócritas, ustedes hacen esto y eso no es así. ¿Por qué? Porque los escribas interpretaron de una manera incorrecta y humanamente empezaron a escribir la interpretación de la Biblia desde lo que ellos creían, y después hicieron que la gente practicara más la interpretación de la Biblia que la verdad de las escrituras. ¿Soy claro hasta ahí? Entonces, los escribas era como esa vocación
de, hey, transcribo la palabra, interpreto la palabra, guardo las escrituras. En gran medida nosotros debemos agradecerle a los escribas porque gracias a ellos hoy en día tenemos la recopilación de lo que es la Biblia, porque ellos fueron los que se encargaron de hacer ese trabajo. Pero resulta que muchos escribas eran fariseos, pero no todos los escribas eran fariseos, ni todos los fariseos eran escribas, para que tengamos esa diferencia. Esos eran los escribas y los fariseos. En su tiempo, en el tiempo de Jesús, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para meterle tropiezo, para hacer caer, para capturar a Jesús. ¿Por qué? Porque claro, ellos eran los que interpretaban la ley. Ellos eran los que interpretaban las escrituras en ese tiempo. Y llega un fulano llamado Jesús a cambiarle las ideas que ellos tenían y que ellos enseñaban. Obviamente era un enemigo para ellos, ¿sí o no? Pero resulta que ahí ya vimos los personajes, escribas y fariseos. Pero ellos llevan a una mujer que era ¿qué? Una mujer adúltera. O sea, que la encontraron teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. ¿Sí o no? Muy telenovesco esto. Ay, ahí con la sábana y ¿cómo? Cójanla, llévenla. Se la traen. Imagínense, haga de cuenta. Aquí está parado Jesús predicando, no está parado, está sentado, predicando, y entran por ahí con una muchacha, muy posiblemente no estaba completamente vestida, por ahí envuelta en una sábana, despelucada, sudada, y la colocan acá en la mitad. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de todos ustedes? Uy, mira, ay, la esposa de fulanito, ¿sí o no? Se arma la algarabía. El pueblo ahí detrás, cójalo. La gente, yo nomás me imagino cuando hay una pelea por acá de dos señoras y sale todo el mundo en corrillo a hacer bulla. Haga de cuenta, eso pasó allá, y llegan delante de Jesús. Y entonces los escribas y fariseos dicen, vea Señor, fue allá en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Jesús estaba sentado, parece ser que llega y se agacha y empieza a escribir con su dedo sobre la arena, sobre el polvo del piso. Y ellos siguen insistiendo, vea, ¿qué hay que hacer pues? ¿Usted qué dice que hay que hacer? Y Jesús se para y dice las palabras mágicas, las palabras poderosas de este texto que son, si alguno está libre de pecado, si hay uno que no tiene pecado en sí, que sea el primero que lance la piedra contra esta mujer. Y entonces los más ancianos dijeron, yo soy el más pecador aquí, chao. Después dijo otro, yo también he cometido pecado. Y luego los más jóvenes se vieron solos ahí y dijeron, no, nosotros que vamos a quedarnos aquí. Suerte es que les digo, se fueron. Y el Señor luego confronta a la mujer y le dice, hey, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno. Ella dice, no Señor, no quedó ninguno. Y el Señor le dice, ni yo te voy a condenar, vete y no peques más. Resumen rápido y práctico de este texto. Podríamos cerrar las escrituras, orar e irnos a casa, pero hay un mensaje más profundo en esto. Y hoy yo quiero que miremos en esta historia, reconozcamos, encontremos 4 elementos claves que se encontraban entre la mujer adúltera y su pecado. Quiero que analicemos 4 elementos claves que habían entre la mujer adúltera y su pecado, y vamos a analizarlo no desde el contexto allá solamente, sino vamos a traerlo a la actualidad. ¿Listo? Vamos a coger esa verdad bíblica, vamos a traerla a nuestra realidad y vamos a hablar de esos 4 temas. ¿Les parece, iglesia? Gracias, hermanos, los 7 hermanos que respondieron. Listo. Oiga, y la primera característica, el primer elemento que vamos a ver que había entre la mujer y el pecado es en este caso, entre tú y el pecado, entre tú y el pecado pueden haber otros pecadores. ¿Pueden haber qué? Otros pecadores. Mis hermanos, no hay cosa más terrible para un pecador como usted o como yo que caer en las manos de otros pecadores. ¿Por qué, William? ¿Por qué? Porque mire, el pecado
lo que hace es volvernos ciegos de nuestras propias faltas. Mientras que agudiza, mientras que aumenta los sentidos, aumenta las emociones para que nosotros descubramos el pecado de los demás. Amén o ay, ay, ay. Escuche, caer en las manos de un pecador, uno siendo pecador, es cosa terrible, cosa peligrosa. Mi hermano, cuando una persona es pecadora, siempre va a ver el pecado en el otro, pero no va a reconocer su propio pecado, porque su pecado lo está haciendo ciego, y lo que va a hacer para sentirse mejor es señalar el pecado del otro. Amén. Eso es una verdad teológica, es una verdad bíblica. Lo que buscan realmente los pecadores, mis hermanos, lo que busca un pecador es que el pecado del otro, el pecado de los demás, sobresalga sobre su pecado, para poder justificar lo malo que él ha hecho o que ella ha hecho. ¿Sí o no? Entonces usted llega ahí y vamos a colocarlo en el contexto. Hay un hermano que ha cometido algún pecado. El hermano, no sé, es mentirosito. Y entonces todo el mundo empieza a hablar, ay, es que este hermano es mentiroso, no, y es que yo me lo he cogido en 15 mentiras, y el otro, ay, yo en 17, y empiezan a hablar del hermanito. Y luego le dicen, hermano, es que usted es muy mentiroso, deje esa mentira. Y después, vea, pastor, es que el hermano es un mentiroso. Y el hermano queda como el mentiroso, el pastorcito mentiroso. Oiga, y ese hermano mentiroso está recibiendo señalamientos de un montón de personas que en el proceso o antes de señalarlo estaban pecando. Porque muchas veces conocemos el pecado del otro y ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Empezamos a murmurar. Y la murmuración es un pecado. Muchas veces conocemos el pecado del otro y empezamos a pensar mal del hermano. Y el usted desearle mal, el pensar mal de un hermano es pecado. Por eso, mi hermano, cuando un pecador todo el tiempo está señalando el pecado del otro, pero no es capaz de reconocer su propio pecado, lo que quiere es justificar el hecho de que él no es tan malo como el otro. Dígale al que está a su lado, reciba. Dale un codazo, reciba en el nombre de Jesús. Y me recuerda mucho este versículo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Se acuerdan de ese mensaje hace poquito se predicó la pastora Cindy? Donde el fariseo se para y ora diciendo, yo no soy como estos, yo no soy como aquello. ¿Sabe qué era el fariseo? Un pecador que estaba diciendo, exteriormente quiero mostrar que soy y estoy por encima del otro, hundiendo al otro. Mis hermanos, vea, cuando usted se le acerque un hermanito a hablarle mal de otro hermano, aléjese de ahí o corte esa conversación y dígale, mi hermano, usted viene a hablarme mal de un hermano, usted está haciendo lo mismo o está haciendo peor, usted está haciendo como el fariseo. Y le dice, hermano, vamos a leer Lucas 18:11. Dígale, hermano, vea, aprendamos a cortar el pecado. ¿Sabes qué? Yo un día dije, y estoy trabajando en eso, pero yo sé, en el nombre de Jesús, yo sé delante del Señor que he mejorado en ese aspecto. Y yo dije, no me voy a prestar para murmuración. No me voy a prestar para murmuración. Porque ha pasado en esta iglesia, pasa mucho. Se murmura. Ay, es que fulanito está. Como si no tuviera la capacidad de acercarse y decirle, venga, hablemos. Venga, ¿qué está pasando? Venga, es que hay un problemita entre usted y yo. ¿Por qué tenemos que ir a contarle a otro y a dañarle el corazón a otro acerca de mi hermano? Hermano, eso está mal. Eso es pecado igual que el que está cometiendo su hermanito, que puede estar sano de la vida en la casa rascando de la barriga sin saber que está pecando. Y usted sabiendo que está pecando, lo que está haciendo es condenando a usted mismo por estar hablando de él. ¿Amén o no amén?
Y escuche, vamos a leer el versículo 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Dónde la pusieron? En medio. Hermano, ¿qué significa eso? Si yo sé que una persona está pecando, ¿yo para qué la pongo en medio del ojo del juicio público? Dicen por ahí de la picota pública, para que todo el mundo la juzgue. ¿Cómo se sintió esa mujer? Sacada de la habitación, arrastrada, traía la fuerza y colocando en medio de todo el pueblo, porque la palabra dice, todo el pueblo fue a escuchar a Jesús. ¿Cómo se sentía esa mujer? Terrible, hermano. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos sido así. Hemos cogido un hermanito y lo hemos vuelto ropa de trabajo. Y cuando está mal, nadie va y lo visita, nadie le mete una llamada y nadie le escribe. Porque somos buenísimos juzgando, pero malos ayudando a levantar a la gente en los procesos. Oiga, y esa mujer la trajeron delante de la gente y delante de Jesús. ¿Para qué? Mi hermano, no la trajeron para que el Señor solucionara el problema. Si hubieran querido hacer eso, la llevan donde el Señor a solas. ¿Sí o no? Como cuando usted le dice, mi hermano, ¿sabe qué? Me di cuenta que usted está en pecado, lo pillé. Pero no, hermano, yo no lo vengo a juzgar, yo vengo a ayudarlo. Venga, camine, vamos a orar. Y después vamos a hablar con el pastor para ver qué podemos hacer por usted para que restaure. Contaos los que hacen eso. Primero va y arma el teléfono roto. Y después, hermanito, llega llevado donde el pastor y ya no es capaz ni de contarle, porque ya se tergiversó todo. ¿Es o no es así? ¿Estoy tirando muy duro? Sí, amén, eso es lo que quiero. Escuchen, los escribas y fariseos lo que querían hacer, ¿sabe qué era? Armar un show, armar un espectáculo, porque ellos realmente querían, era Jesús. Querían era deshacerse de Jesús. En realidad no tenían interés en acusar a la mujer. Lo que querían era acusar a Jesús. Los escribas y fariseos no querían apedrear a la mujer. ¿Saben a quién querían apedrear? A Jesús. Mi hermano, y cuando usted se comporta del mismo modo que los escribas y fariseos en la historia, usted, más allá de que esté ultrajando a una persona, ¿sabe usted contra quién está actuando? ¿En contra de quién? En contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted, llamándose cristiano, muchas veces estamos actuando como escribas y fariseos que no conocen a Dios. Y mis hermanos, Dios nunca nos juzga comparándonos con otros pecadores. Dios nunca nos juzga comparándonos aún con pecadores que uno podría decir peores pecadores que nosotros, sino que Dios nos juzga con su propia ley divina, santa y perfecta. Amén. A mí me encanta ese texto porque después de que llega este tema, maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo del adulterio, o sea, acusando, el Señor tiene una actitud que tiene mucho poder dentro de la historia. Si usted lee esta historia, usted va a encontrar que Jesús, o bueno, que el escritor, que Juan en este caso, escribe acerca de la posición física de Jesús. Usted normalmente no lee en otro evangelio, y Jesús llegó al templo y se sentó a enseñar. Simplemente dice, Jesús estaba enseñando en el templo. Pero este texto en particular habla de la posición física de Jesús. ¿Y cómo encontraron los escribas y fariseos a Jesús? Versículo 1 y 2 creo que dice, sentado, enseñando. Y vamos a seguir adelante y luego vamos a mirar esa posición física de Jesús y cómo tiene también un valor importante en este mensaje. Primero, entonces ya sabemos, entre tú y el pecado puede haber otros pecadores, primero. Segundo, entre tú y el pecado está la ley de Dios. ¿Está qué? La ley de Dios. Y vamos a leer el texto del 5 al 7. Dice, y en la ley
estaban diciendo los escribas, bueno, y los fariseos, ¿qué hacemos pues, Señor? ¿Qué hacemos? Vea, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice, mas eso decían tentándole para poder acusarle. No estaban acusando a la mujer. ¿A quién querían acusar? A Jesús. Pero Jesús, escuchen, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Qué interesante este texto, mis hermanos. ¿Por qué, William? ¿Por qué? Porque mire, si entramos aquí a la ley, cómo actúa la ley en medio de este pecado, nos vamos a ver que la ley tampoco brinda salvación para la mujer. ¿Qué brinda la ley en este caso? Justicia, una condenación. Ahí hay que apedrearla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía eso. La palabra de Dios decía que había que apedrearla. Así que la ley tampoco ofrecía ninguna salvación a esta pecadora. Usted puede verlo en el versículo 5. El versículo 5 dice, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso dice la ley, ¿sí o no? O sea que, mi hermano, si usted en este momento es una persona que se encuentra en pecado, que muy posiblemente aquí podemos haber muchos que estamos en pecado, o todos somos pecadores, pero muchos están practicando el pecado. Déjeme decirle, primero, no permita que usted caiga en manos de otros pecadores que sean que lo señalen. Pero segundo, déjeme decirle, la ley enseña algo acerca del pecado, pero la ley por sí sola no puede salvarlo tampoco. Dígale al que está a su lado, la ley por sí sola no puede salvarlo. Y escuche, los escribas y los fariseos tendieron en este caso una trampa a Jesús utilizando esta ley, la ley de Moisés, y también utilizando la ley romana. Y se los quiero explicar. Mire, resulta que el texto bíblico está en Levítico y en Deuteronomio, y dice que si un hombre y una mujer son hallados en el acto mismo de adulterio, deben ser apedreados. Estoy parafraseando, ¿sí o no? Deben ser apedreados. Eso dice en el Antiguo Testamento. Y resulta que los escribas y fariseos conocían muy bien la palabra, pues claro, ellos la vivían estudiando. Ellos eran como el ejemplo a seguir de la palabra. Pero resulta que ellos sabían cómo actuaba Jesús. Y ahora yo les digo, ¿cómo actuaba Jesús? Jesús actuaba de la siguiente manera. Jesús veía a un leproso, el cual no se podía tocar, ¿y qué hacía Jesús? Lo tocaba y lo sanaba. Jesús veía a un publicano, un recaudador de impuestos, como Leví, como Mateo, y le decía, Mateo, sígame. Y fuera de eso iba y se sentaba y comía con él y andaba con él. Así que le decían, vea, el que anda y el que se sienta, el que come con los publicanos. Los publicanos eran enemigos de los fariseos, de los judíos en general, no los querían. Así que Jesús trabajaba con ellos. Jesús no tenía problemas con esos pecadores. Resulta que Jesús se dejaba lavar los pies de una mujer pecadora. ¿Quién sabe qué habrá hecho esa mujer? Pero Jesús se dejaba lavar los pies y decía, déjenla, que ustedes no fueron capaces de hacer esto, déjenla, que ella sí sabe lo que está haciendo. Oiga, para los fariseos y los escribas, Jesús era una alcahueta con el pecado, con el pecador. Pero resulta que eso tiene un nombre diferente y se llama misericordia. ¿Cómo se llama? Jesús tenía misericordia con el pecador, porque Él vino por ellos, Él vino por nosotros, por pecadores. Por ese lado, si Jesús llegaba y respondía, porque ahí estaban atacándole, bueno, ¿usted qué dice? ¿Qué dice? Oiga, y le seguían diciendo, le insistían. Por ese lado, si Jesús decía, no le hagan nada a la mujer, no le hagan nada a la mujer, ¿qué iban a decir ellos? Vea, rompe la ley de Moisés. Y la gente, vea, crucifíquenle. ¿Sí o no? Cójanlo porque vea lo que está diciendo. Porque para la gente Moisés era el duro.
O sea, Moisés era el profeta, Moisés era el que ellos seguían. Y si Jesús llega y contradice a Moisés, pues claro, se va a armar un alboroto, un problema. Eso va a ser, mejor dicho, el acabose. Por otro lado, si Jesús llega y dice: no, adúltera, ¿qué dice la ley? Apedréela, y Jesús llega al primero y cogía la piedra y taca en la frente. ¿Qué pasaba por ese lado? Según la ley romana, los judíos no podían asesinar a nadie por cuenta propia. Usted se preguntará: ¿a Jesús por qué no lo mataban los escribas, los fariseos y todos los del Sanedrín que los perseguían? ¿Por qué no lo mataban cuando veían que estaba haciendo algo malo de primerazo? Porque la ley romana se los prohibía. La ley romana decía: hey, ustedes no pueden llegar y hacer un juicio público sobre alguien. Oigan, donde los veamos los matamos a ustedes también. Entonces mire pues, si Jesús tomaba la decisión por el lado religioso, la gente se le iba a ir encima. Si Jesús tomaba la decisión de sí acusarle, la ley romana se le iba a venir encima. Jesús estaba entre la espada y la pared, ¿sí o no? Situación complicada en la que estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero me encanta me encantan estas historias donde Jesús llega y 3 cachetadas y los despacha para la casa. Lo que ellos no sabían era que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y mire lo que dice Job: el Hijo de Dios, Dios, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. ¿Cuántos se han sentido acosados por alguien que quiere hacerle una artimaña, alguien que quiere hacerle el mal a ustedes porque ustedes son cristianos? Vea, péguese de ese texto. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. Y eso no lo sabían ellos. Así que, ¿qué hizo el Señor? Segunda posición corporal. Mire, ¿qué hacía él? Inclinada hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor seguía así. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Primero, Jesús no se prestó para el show y el espectáculo que estaban armando los pecadores. Muchos teólogos, estudiosos bíblicos dicen: el Señor estaba escribiendo. No saben, muchos especulan que estaba escribiendo, y no vamos a hablar de qué estaba escribiendo Jesús. Eso porque eso es especulación, eso es más especulación que un berraco. Pero vamos a hablar el por qué Jesús estaba así. ¿Sabe por qué? Todo un pueblo con su mirada estaba juzgando a una mujer. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Yo no hago eso, yo no me presto para eso. Y aparte de eso, ¿sabe qué? Voy a dejar que los pecadores que la están juzgando sigan encima de mí y sigan pidiéndome que haga algo, para que los demás los vean y los escuchen, para que los demás también miren cómo me glorifico a través de esto. Y el Señor seguía ahí, y los escribas y fariseos ahí zapateando. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y me encanta esta parte que sigue. Y como insistieron en preguntarles, borren esa parte. Se enderezó, me enredé yo, pero se enderezó el Señor y les dijo: mire, ¿cómo estaba el Señor inicialmente? Sentado enseñando. Después, ¿cómo se puso? Se inclinó y agachó la cabeza. El Señor no juzga. Eso está diciendo esa posición. El Señor no te juzga porque ya otros te están juzgando. El Señor no está para prestarse para eso. Y después dice: se enderezó. ¿Qué quiere decir? Se puso en pie. Cuando el Señor se pone en pie en esa situación, la cosa se pone seria. Y algo así más o menos me lo imagino yo. ¿Ustedes quieren que yo sea el juez en este asunto? Listo, vamos a hacerlo. Y entonces entra algo poderoso, que es que Jesús no hace un juicio como lo hacen los hombres, sino que Jesús lleva a cabo un juicio justo. ¿Un juicio qué? ¿Y cómo es un juicio justo? Vamos a ver cómo es un juicio justo. Jesús les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Primero, es necesaria la inocencia de los acusadores. Es que necesaria la inocencia de los acusadores. En un justo juicio,
usted no puede ser culpable y acusar a un pecador. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor cuando les dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero que lance la piedra? Lo que hizo fue cambiar la atención de la gente a la mujer, a que todos pusieran la atención en sí mismos. ¿Sí ven cómo el Señor cambió de una la idea? Ustedes están juzgando mucho a la mujer. Entonces, a ver, levanta la mano, ¿cuántos están sin pecado? En otras palabras. Uy, ya me empecé a mirar, fue a mí mismo. Uy, ¿cómo así? Quieto ahí, Jesús. Cambia la atención a quien acusa. Pero mire, lo interesante es que con lo que dice el Señor no está negando que la mujer es culpable. O el Señor está diciendo, no, déjeme quieta a la mujer que ya no tiene nada que ver. Nunca. Lo que está haciendo es un justo juicio y es necesario que el que está haciendo el juicio sea inocente. Es necesario, mi hermano, la inocencia de los acusadores. Pero también se debe juzgar sin hacer acepción de personas. ¿Sin hacer qué? Sin hacer acepción de personas. Y escúcheme, ¿no era el hombre que estaba adulterando con la mujer igualmente culpable que la mujer? ¿Sí o no? Eso, por esos tres que van entendiendo la palabra. Sí era culpable, mis tres hermanos. Era culpable el hombre como la mujer. Pero ¿por qué llevaron solamente a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué será? Cosas que hoy en día todavía se repiten. Mire, primero, porque ellos no estaban interesados en que se cumpliera la ley. Ellos estaban interesados en acusar a Jesús. Primero, ellos no querían que se hiciera justicia. Y segundo, mis hermanos, una verdad es que para ese entonces, como para hoy en día, muchas veces en pecados de índole sexual no se juzga de la misma manera al hombre como se juzga a la mujer. Es más, muchas veces un hombre puede haberse acostado con muchas mujeres y una mujer se puede haber acostado con la mitad de los hombres en comparación al número del hombre, lo que hizo el hombre. Y para muchos de ese hombre, uy, ese man es un galán, ese man es un matalocas, véalo, Chayanne Baigón. Pero para la gente, esa mujer, esa es una cualquiera. Vea, una fácil. ¿Es o no es así? A la mujer se juzga como con vara diferente en temas sexuales que a los hombres. Pero escúcheme en esto, mis hermanos y mis hermanas, escúcheme. La doble moral de este mundo nunca está presente en el juicio de Dios. Amén. Así que si usted se siente acusada en el mundo por temas sexuales, déjeme decirle, el Señor no tiene esa doble moral con hombre y mujer, no. Para el Señor el que es pecador, es pecador. Entonces se debe juzgar sin acepción de personas. Tercero, en el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. Vea, los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. ¿Usted no ha visto que llega y le pasa algo malo y dice, ay, pero hay un Dios que todo lo ve? Ay, pero el día que venga el Señor dará cuentas. ¿Sí o no? Dará cuentas, usted también va a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas. Le pasó a los escribas y fariseos, estaban señalando a la mujer y ¿qué les dijo el Señor? Papi, acá todo es por igual, vea, rastrero por igual. Usted es tan pecador como lo es ella y ella no deja de ser pecadora por eso. Oiga, tremendo el Señor. Y cuarto, todos los pecadores serán juzgados. La falsa idea de que la ley, de que la palabra solo condena los pecados groseros, solo condena los pecados que avergüenzan, solo condena a los que matan, a los que fornican, a los que roban. Eso es una falsa mentira que nos han sembrado. Mis hermanos, todos los pecados se juzgan por igual. Todos los pecados delante del Señor tienen el peso que nos va a llevar a la condenación. ¿Amén o no amén? Hay un falso concepto dentro del mundo, aún dentro de la iglesia. Ese falso concepto es que una persona
una persona se pierde por ser pecadora. Que una persona se pierde por ser pecadora. Pero déjenme decirles algo. Una persona no se pierde por ser pecadora. Una persona es pecadora porque está perdida. Vuelvo a repetirlo. Una persona no se pierde porque es pecadora. Una persona es pecadora porque está perdida. ¿Cómo así, William? Está perdida, o sea, está lejos de Jesucristo. Una persona no se pierde porque es pecadora, porque entonces todos nos perderíamos porque todos somos pecadores. Pero siendo usted y yo pecadores, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya no estamos perdidos. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero ¿sabes qué? Ya no estamos perdidos. Ya encontramos aquel en quien está nuestra salvación. Amén. Dígale al que está a su lado: mi hermano, no se pierda, no se pierda. Y avancemos, que es que yo me emociono. Tercero, ya vimos. Primero, entre tú y el pecado pueden haber otros pecadores. Pero segundo, entre tú y el pecado está la ley. Escuchen, la ley de Dios. La ley de Dios no te salva. La ley de Dios te dice que está mal en ti. La ley de Dios te indica en que estás fallando. Pero hay algo más poderoso aún que la misma ley. Y escuchen, entre tú y el pecado está tu conciencia. Tu conciencia. Y mire, leamos el texto. Versículo 8 y 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y escúcheme en esto, voy a hacer rápido aquí. La posición de Jesús, sentado enseñando, postrado en tierra, esperando a que le siguieran dando cuerda, para ponerse de pie y decirles: el que esté libre de pecado lance la primera piedra, cambiar la cara de la moneda, tirársela ya a ellos sin quitarle el pecado a la mujer. Para luego, ¿sabe qué volvió a hacer? Volvió y se sentó y escribió. ¿Sabe qué estaba el Señor haciendo con esa inclinada a escribir nuevamente? Les estaba dando tiempo para que su misma conciencia los acusara, para que ellos llegaran, masticaran la palabra que Él les dio y ellos dijeran: ay, yo no puedo lanzar la piedra. Yo no puedo lanzar la piedra porque yo también soy pecador. Escuchen, la conciencia funciona como una extensión de la ley. O sea, ¿cómo así? Dios ha puesto en nuestros propios corazones la ley. La palabra dice que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones, para que la ley, esa ley dentro del corazón, que viene siendo la conciencia, nos dice: hey, ¿esto está bien o esto está mal? Mi hermano, si usted está en pecado, usted está practicando el pecado, y usted tal vez no le importa que lo acusen otros pecadores, usted no le presta mucho tiempo a la palabra, no le presta mucha atención a la palabra. Es más, usted está predicando acá y usted dice: ¿qué cuentos de palabra? Yo salgo y me voy. Hoy no predica el pastor, a mí me gustan los chistes del pastor, entonces yo me voy. ¿Sabe qué? Hay gente que no le importa la palabra, pero ¿sabe? Hay algo que sí les va a carcomer. ¿La qué? La conciencia. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos está acusando o nos está probando. Nadie puede escapar de su propia conciencia. Y Jesús lo que hizo ahí es dejarlos a ellos, a todos los que estaban ahí, solos con su propia conciencia. Y escuche lo que dice Romanos 2:15. Ay, este versículo está mal acá, pero se lo voy a leer. Romanos 2:15. Vamos rápidamente a Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice lo siguiente, escuchen: mostrando la obra de la ley escrita en sus ¿qué? Corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, mis hermanos, en nuestro corazón está la conciencia, porque ahí está escrita la ley de Dios, y esa ley puede decirnos: hey, te estás condenando, o esa ley puede decirnos: hey, estás bien delante de Dios. Así que, mis hermanos, la conciencia, al igual que la ley,
no nos acusa, perdón, no nos salva, pero sí nos acusa. Nos acusa. Y lo único que puede hacer la conciencia y la ley por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. ¿Necesitamos qué? Un Salvador. Si usted, entre tú y el pecado, en este momento está actuando la conciencia, lo que le está diciendo la conciencia es: hey, pilas, usted necesita un Salvador. Amén. Y ahí es donde llegamos al final de este mensaje. Entre tú y el pecado está Jesús. ¿Está quién? Jesús. Y vamos a leer el texto al final, la parte B del versículo 9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué momento tan especial en la Biblia. Qué momento tan maravilloso. Y para nosotros debe ser una palabra de esperanza. Porque escuchen, cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en Jesús había misericordia, que en Jesús había perdón, aún para sus pecados. Después de que estuvo parada frente a todo el pueblo, acusándola con su mirada, acusándola con sus palabras, ultrajándola, tal vez hasta tratándola mal físicamente, todo un pueblo la acusó. El único que agachó la cabeza fue Jesús. Y cuando quedó a solas con Jesús, descubrió que en ese hombre había misericordia hacia ella y había perdón, aún su pecado. Mi hermano, yo no sé cuál es su pecado, pero este texto hoy le debe dar esperanza a usted. Este texto hoy debe decirle: vea, no interesa cuál es tu pecado, interesa que tú tengas un encuentro a solas con el Salvador. Amén. Que tú te encuentres con Jesús y el Señor te confronte de la manera correcta. Y escuchen, en la mujer no hubo excusas. La mujer no llegó: no, Señor, es que usted no sabe cómo fueron las cosas, es que yo no estaba con nadie, es que no es lo que usted cree, ¿sí o no? La típica frase. No, en la mujer ella no se justificó. Ella sabía que era culpable. ¿Que era qué? Culpable. Mi hermano, eso es lo que tiene que hacer un pecador: reconocer su pecado, reconocer que es culpable, por pequeño, como decimos nosotros, que sea el pecado, o por grande, somos culpables. Y mire, no solamente en los escribas, fariseos y en el pueblo había actuado su conciencia. La mujer también estaba en ese lugar cuando todos se quedaron en silencio pensando: yo también soy pecador. Su conciencia también había actuado poderosamente en ella, porque mire que ella, sin reparos, ella le dice, se queda callada, como quien dice: soy culpable, soy culpable. Y Jesús no la condenó. Me encanta eso. Jesús no la condenó ni la avergonzó. Jesús no te quiere condenar, mi hermano. Jesús no te quiere avergonzar. Vea, escúcheme, tal vez un hermano de la iglesia lo quiera avergonzar a usted, pero déjeme decirle, ese hermano no representa lo que Jesús representa. Jesús no quiere condenarte, Jesús no quiere avergonzarte. Y en ese momento se pudo manifestar claramente cuál era el propósito con el que Jesús había venido a este mundo. ¿Cuál era el propósito con el que Jesús vino al mundo? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Amén. Escuche, aplauda a Dios, bendito sea el Señor, démosle aplauso al Señor. Escuche, mi hermano, muchos
yo creo que la mayoría en este lugar no sabemos Juan 3:16, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí o no? Más tenga vida eterna. Pero escuchen, el 17 es igual de poderoso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escúcheme, algunos dirán, es tanto los escribas que se atrevieron a eliminar este texto del Evangelio de Juan, tal vez pensaron, ¿qué tal dejar eso? Porque Jesús está pasando por alto el pecado de esta mujer. Pero escuche atentamente. Aquí se presenta la justicia divina. Jesús no pasó por alto el pecado de esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó con su vida por el pecado de esta mujer. Jesús tuvo que morir en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por el pecado de esa mujer. Así que Jesús tenía la autoridad para decir, ni yo te condeno. Y ese es el Jesús en el que nosotros debemos creer. Mis hermanos, si la iglesia misma le ha vendido la idea de que usted no merece esta salvación tan grande, yo quiero decirle hoy, perdónenos. Si a usted un hermano lo ha señalado y lo ha hecho sentir que usted no merece el perdón de Dios, yo le digo hoy, esta noche, perdónenos como liderazgo, porque nosotros también nos equivocamos, pero Jesucristo no se equivoca. Y Jesucristo pagó por todos tus pecados, los del pasado, los del presente y los que cometeremos en el futuro también. Por todos los pecados ha pagado nuestro Señor. Y eso no significa, mi hermano, que no hay consecuencias. Porque escúcheme, muchas veces hasta ahí llega la historia. La historia llega hasta donde dice, vete y no peques más. Pero mire, esta mujer tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Muy posiblemente, al llegar a casa, se encuentra con un matrimonio destruido. Muy posiblemente la gente la iba a estar juzgando todo el tiempo porque era la adúltera del barrio. Las consecuencias del pecado son reales, mi hermano. Que el Señor no hable de eso no significa que el Señor quitó el pecado y quitó las consecuencias. El pecado tiene consecuencias y eso hay que decirlo. Pero escúcheme, esta mujer ya tenía una parte ganada y era que ya había recibido el perdón de sus pecados. Y claro, ella le tocaba asumir las consecuencias de su pecado, y para eso pues ya necesita un proceso de restauración, necesita un proceso de sanidad. Pero eso es otro asunto que hoy no vamos a tocar. Pero téngalo claro, mi hermano, el pecado va a traer consecuencias, y esas consecuencias usted tiene que asumirlas con responsabilidad, pero también tiene que buscar en el Señor sanar todo eso. También tiene que buscar en el Señor cómo retribuir el daño que le hizo a otras personas. Esta mujer tenía que mirar cómo retribuir el daño que le hizo a su esposo, porque tal vez su esposo no escuchó el mensaje, o si estaba, imagínate, el esposo ahí escuchando a Jesús cuando van llegando con la mujer. Ve a esta mujer adúltera. Y él iba a escuchar a Jesús decir, el Señor, él se quedaba por allá mirando y el Señor le dice, vete y no peques más. Él no iba a entender eso. En ese momento él no lo entendió. Las consecuencias van a estar ahí, mi hermano. El pecado tiene daños colaterales también a las personas que están a su alrededor. Entonces el Señor, cuando habla de esta palabra, no es como muchos piensan, no, es que se está pasando por alto el pecado del adulterio. No, el Señor tiene claro que hay consecuencias, pero el Señor tiene el poder para poder perdonar esos pecados, porque Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Y termino con esto. La misericordia no es una licencia para el pecado. Dígale al que está a su lado, la misericordia no es una licencia para el pecado. Porque el Señor nos perdone una y otra vez significa
que nosotros podemos pecar una y otra vez. Por el contrario, porque el Señor nos perdona un pecado tan grande y nos libra de la muerte, nosotros deberíamos alejarnos lo más que podamos del pecado. Amén. Y ahí es donde radica la naturaleza misma de lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, mi hermano, es un cambio de corazón, es un cambio de conducta. Y me encanta esto, porque dirán, ¿cómo así? Juan 8 del 1 al 11, como que se sale, como que no conecta con el resto del evangelio. No conecta con el resto del evangelio. Leamos Juan 8, 12. Y dice la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Sabe qué? El que me encuentra a mí y comienza a caminar conmigo, ya no va a andar más en pecado, sino que va a estar en la luz, sino que se va a arrepentir, sino que va a cambiar de parecer, va a cambiar de actuar. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque recién delante de todo el pueblo hubo un acto de misericordia en donde perdonó los pecados, y en donde el Señor está diciendo: si le perdono los pecados a esa mujer y le alcanza la misericordia, ella ya va a empezar a andar en la luz. Mi hermano, tiene todo el sentido Juan 8 del 1 al 11 y conecta con el 12, porque el Señor es la luz del mundo. Mi hermano, y si usted ha conocido la luz, no ande más en tinieblas. Amén. No andemos más en tinieblas. El mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado, escuchen, vino después de que ya había sido absuelta de su pecado. ¿Cómo así? El Señor primero te justifica y después te santifica. Y muchas veces nos venden la idea de que es que nosotros tenemos que estar súper bien para poder entrar en la presencia de Dios, para poder conocer a Dios. ¿Y sabe qué? Para usted conocer a Dios solamente necesita reconocer que Él es su Señor y su Salvador. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo justifica, lo perdona. Eso se llama gracia. Por eso es un regalo inmerecido. Usted no tiene que hacer nada. El Señor ya lo hizo. Usted solamente tiene que aceptarlo a Él. Y después viene la santificación, que empieza ¿por dónde? Por el arrepentimiento. Este mensaje, mi hermano, se trata de eso. Se trata de que Jesús le dio una oportunidad a una mujer, la más pecadora de ese día, y la perdonó, y luego le dijo que no pecara. Así que, mi hermano, si usted hoy se considera: yo soy un pecador, acepte a Jesucristo, vuelva a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, y el Señor iniciará una santificación en usted. Amén. Porque escúcheme, ¿quién de nosotros no necesita otra oportunidad? Yo necesito otra oportunidad. Esa mujer necesita otra oportunidad. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está.